Julio Anguita ha sido y es uno de los grandes referentes de la política y de la izquierda española. Su muerte supone un jarro de agua fría tanto para la política como para la sociedad española en general. Antes de profundizar un poco más, me gustaría que echáramos un vistazo a Twitter. Gran cantidad de personajes han mostrado su pésame ante la muerte, como Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. Pero lo más interesante de todo esto es la gran variedad de personajes públicos que han hablado a su favor, y no solo personajes de la izquierda, sino también personas de una corriente política más de derechas, como puede ser Arturo Pérez Reverte o incluso Pablo Casado. Y es más, ha recibido el pésame del menos esperado de todos. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Sí, de la Falange Española. Para quien no lo sepa, la Falange es el partido fascista de ultraderecha español. ¿Y qué diferencia hay con Vox? Buena pregunta. Bueno, yo realmente solo sé que la Falange ha llamado a Vox moderados, para que os hagáis una idea de cómo son estos individuos. Y eso que Julio Anguita era comunista. Y os preguntaréis, ¿quién era este tío para recibir halagos por parte de todo el mundo, de todo el espectro político? ¿Qué tenía este hombre que hacía que todo el mundo lo apreciara tanto? Pues en este vídeo lo vamos a resolver. Es principalmente recordado como un hombre honrado que siempre trabajó para mejorar la vida de los demás y en especial de los más desfavorecidos. Y lo hizo de dos maneras, con ejemplo y con humildad. Y esto se puede ver en dos ideas clave de su vida. La primera es que cuando acabó su etapa como político, volvió a trabajar como profesor en su ciudad. Y la segunda es que cuando estaba trabajando como profesor, renunció al sueldo vitalicio que tenía como diputado, entendiendo que no lo necesitaba. Y en una época de confrontación, me gustaría mostrar mi homenaje a Julio, un modelo de persona y un modelo de político que realmente necesitamos hoy en día. Y para ello, en lugar de que os cuente yo nada, creo que es más interesante que lo conozcáis a partir de sus propias palabras. Y por eso he recopilado algunos vídeos que creo que son interesantes e incluso vigentes de la forma en que él era. Hay muchísimo material sobre él, así que me ha costado un poquito, pero creo que la selección os gustará. He cogido el primer vídeo, un vídeo de 1993, donde ya veréis que tiene un discurso muy actual. ¡Vamos a ello! ¿A usted le parece el programa utópico? Yo tengo de entrada que decir que sin utopía no hay izquierda. El actual sistema económico no cumple la sociedad de pleno empleo, clarísimo como el agua. Es decir, el mercado se está demostrando como autor de desequilibrios sociales y territoriales. Dicho de otra manera, esa filosofía también ha fracasado. Pero cuando planteamos el empleo, la educación y la salud, señor, no planteamos ninguna cuestión comunista, ni muchísimo menos, siempre con el comunismo. Comunismo, judaísmo, masonería. Planteamos algo que estoy seguro que usted defiende. Los derechos humanos. Pues bien, los derechos humanos dicen todo ser humano tiene derecho al trabajo. Luego esa utopía está asumida por todos los gobiernos del mundo. Y lo que se ha demostrado hasta hoy, que la llamada economía de mercado, dejando a la economía sin control, produce paro, marginación y desequilibrios territoriales. ¿Cómo son las cosas, eh? No suena a un discurso actual, porque a mí sí. Para mí realmente Julio Anguita representa los claros valores de la izquierda. Luchar antes que nada por los derechos humanos. Y evidentemente con una clara oposición frontal al neoliberalismo, cosa que comparto completamente. Eso sí, él lo hace desde una posición bastante dialogante. Y ya veréis que mantiene este discurso coherente a lo largo de toda su vida. Y eso es uno de los puntos por el cual esta persona tiene tanto de valor, por mantener sus ideas claras siempre. Y me diréis, ostras, este vídeo parece bastante de izquierdas, no entiendo cómo le gustaba a todo el mundo. Pues mira, ahora el vídeo que os pondré es el vídeo por el cual la derecha creo que le aprecia un poco más. Es un vídeo hablando sobre la honestidad. Lo único que pido, que miráis a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo. Y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son unos ladrones, votar al de la extrema derecha. Pero eso me lo manda a mí, mi mandamiento, mi inteligencia de hombre de izquierda. Votar al honrado, al ladrón no lo votéis, aunque tenga el hoyo y el martillo. Esta es la diferencia de un pueblo inteligente. Y es interesante lo que dice, ¿no? Y creo que entenderéis lo que quiere decir. Aunque también entiendo que alguno de vosotros estará pensando, ¿pero cómo puede decir eso? ¿Cómo puede apostar por votar por la ultraderecha y los fascistas
cuando eso es algo que un comunista nunca haría. Pues eso también es verdad, ¿no? Y esto de hecho lo explica también más adelante en un vídeo aclaratorio. Hace años, en una intervención en rueda de prensa, yo afirmé que en el caso de la corrupción era mejor que alguien votase a alguien honesto, aunque fuese de extrema derecha, que a alguien de izquierdas. Naturalmente es una frase que se dice y que la vuelvo a repetir, y estoy de acuerdo con ella, en el contexto de la corrupción del Partido Popular. El caso es que nuestra extrema derecha, digo nuestra porque es de España, utilizó la frase como si ella fuese la referencia, en cierta medida como si yo avalase la honestidad de la extrema derecha que ellos representan. Realmente yo sigo pensando que honestidad y extrema derecha es un oxímoron. Un oxímoron es una figura literaria que significa lo siguiente, cuando digo nieve negra o noche clara, algo que es totalmente contradictorio, es decir, que extrema derecha y honestidad son cosas incompatibles. Y a mí realmente este discurso sobre la honestidad me encandila, y es algo que le ha dado mucho valor. Además, teniendo en cuenta que estamos en una época en que a veces la clase política no ha estado a la altura, e incluso se puede ver reflejado en ciertas cosas como el chalet de Pablo Iglesias. ¿Es legítimo que se compre esa casa? Completamente. Quizá no es para tanto la casa y una casa más o menos normal, pues puede que sí. ¿Que los políticos de derechas compran casas que valen 5 veces más? Pues también. Pero quizá sí que le quita esa originalidad, ¿no? De realmente vivir y trabajar y creer en el desarrollo de la clase obrera, ¿no? Que era un poco también lo que era tan característico de Julio Anguita. Pero bueno, vamos a ver otro corte. ¿Qué es lo que se ve ahí? En el televisor, programas absurdos. Auténticas barbaridades. Bueno, pues váyase usted. ¿Por qué las sedes de los partidos, y aquí no hago ninguna excepción con ninguno, antes eran sedes donde la gente iba a recibir conferencias, a darlas? Ahora han puesto una sede y han puesto un bar. Hoy los partidos, sin excepción ninguna, y yo pertenezco, se han transformado en máquinas electorales, no en máquinas creadoras de conciencia ni de cultura. Por eso hemos sido derrotados. Somos hijos de este país llamado España, en donde la contrarreforma católica marcó una manera de pensar que decía, no pienses. Tú mira, Dios tú pecas, que Dios te perdona. Hacen así, te perdona. Pues lo mío, tú no pienses, hijo mío, no te preocupes, no te metas en nada. Hay miedo a pensar. Este es un país que tiene miedo a pensar, es capaz de ponerse delante de un toro, pero un libro sale corriendo. Qué forma de hablar tiene, ¿eh? Qué forma de hablar tan claro y tan atractivo. Y es que realmente representa muy bien esa idea, ¿no? De que da la impresión que la clase política vive demasiado alejada de la realidad y que a veces luchan más por ganar ciertos votos que por mejorar la sociedad. Yo sé que mis palabras a veces no gustan, pero yo no hablo para que guste, sino para que la gente piense, si quiere, si no que no piense. Lo que yo tuve que oír, yo paso de política, todos son iguales, excusas. Porque en mi tierra, en Córdoba, sabe la gente de qué vivo. No pueden decir todos somos iguales. ¿Por qué dicen todos somos iguales? Porque prefieren el ejemplo de los que roban, porque es más cómodo para sus pequeños robos que el que no roba, que siempre es un ejemplo que les pone la conciencia en vilo. Cuando un ser humano mira alrededor lo que está ocurriendo y no le gusta, y al no gustarle decide pelear, ya está haciendo política de izquierdas. Pero cuando otro ser humano mira a su alrededor, reflexiona y le gusta lo que está ocurriendo, o al menos dice esto no tiene solución y pelea, está haciendo política de derechas, pero hace política. Pero hay un conjunto de personas muy abundante que para mí constituyen la fiel infantería del sistema capitalista. Los voy a describir. Son aquellos que dicen que son apolíticos. Esos que miran, pero no quieren saber lo que están mirando. Esos que miran y dicen, yo soy técnico, como si la técnica cuando la aplicase alguien no sería ya político,
No es lo mismo coger una azada para sembrar tomates que para hacer una fosa, para enterrar un cadáver. Aquellos que dicen que son profesionales, aquellos que dicen que la política es una cuestión que no tiene nada que ver con la economía. Toda esa gente que vota a ladrones, que no quiere saber nada y vuelve una y otra vez a dar el voto a los mismos, aunque les engañen, estos son los apolíticos que a mí me dan miedo. Porque sobre estos apolíticos se montan las dictaduras y se montan la corrupción. Ciudadano que vuelves a votar a ladrones, tú eres responsable del robo. Me encanta esa defensa férrea de la izquierda que tiene, ¿no? Y del llamamiento a la acción a todo el mundo para hacer esta sociedad una sociedad más justa. Y es increíble cómo habla, a mí me apasiona realmente. Se me ha hecho difícil tener que seleccionar solo algunos vídeos, y es por ello que en la descripción os dejo links de vídeos que no he incluido y que son muy interesantes, de discursos más largos, o incluso los mismos discursos que os he puesto en el vídeo, pero más extendidos. Y vamos con un último vídeo, un vídeo que realmente a mí me encanta y que creo que representa muy bien quién es él. ¿Qué es la dignidad? La respuesta está muy sencilla. Diego y los demás compañeros han dicho que hace falta la unidad de la mayoría. Aquí está. Se llama Declaración de Derechos Humanos. El día en que los que estamos aquí nos unamos junto con el pueblo, con esa gente que está en la calle y nos mira con desesperación o con curiosidad, con esos, sin esos no haremos nunca nada, sino actos donde hablemos, pero no haremos nada. Esto está aquí. ¿Qué dice la solemne Declaración de Derechos Humanos? Esta que nos puede igualar. Necesitamos un banderín de enganche, Esto está aceptado por todos los países de la Tierra, que no lo cumplen, de acuerdo. Esto está aceptado por el gobierno español, que firmó el 27 de julio de 1977 y que compromete, ya tenemos la bandera, la solemne Declaración de Derechos Humanos, porque esto es la ley universal. ¿Y qué dice? Pues una cosa muy sencilla. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales. Es decir, la dignidad son los derechos al trabajo, a la libertad, a la educación. Esa es la dignidad. No sé si os dais cuenta de la gran pérdida que ha tenido la sociedad española. ¡Qué gran pérdida! Y para acabar os voy a citar dos frases. La primera de una tuitera que he encontrado, que me ha parecido muy divertido, que dice: casi todo el mundo lo admiraba, pero poca gente lo votaba. Parece que estamos empeñados en que nos gobiernen los tontos. Y para acabar, evidentemente una frase de Julio Anguita, que es a mí personalmente la frase que más me gusta, que es: morir, tenemos que morir todos. Qué mejor morir luchando que consumiéndose como un brasero. Y nada, Julio, descansa en paz y gracias por hacer la humanidad un poquito mejor.